Estamos hoy en nuestro espacio Conversa con Alberto Fernández Liria. Alberto, un placer tenerte aquí con nosotros. Un gusto estar contigo, Teresa. Muchas gracias. Nada, nos queremos acercar a ti para hacer un recorrido de toda tu vida profesional, de toda Santo tu cielo. larga y fructífera vida profesional. Y también probablemente que podamos descubrir al público que nos escucha con algunas pequeñas cosas de tu biografía que son más desconocidas, o que por lo menos a mí, para preparar esta entrevista, pues la verdad es que sí que, bueno, pues me ha gustado conocerlas. Alberto, eres psiquiatra, Sí. no hace falta presentarte. En tu última trayectoria laboral tu última y larga trayectoria laboral, has sido jefe de servicio del área de gestión clínica y salud mental del Hospital Príncipe de Asturias, de Alcalá de Henares. Sí. También has sido un apasionado de la transformación social y has participado activamente en todos los cambios relacionados con la salud mental, y yo creo que también con muchos movimientos sociales en tu juventud, ¿no? Sí, en más intentos de cambio que en cambios, pero sí. Bueno, pero seguro que hay Sí. más de los que bueno, tú pensabas, ¿no?, a la hora de estar en ellos. Además, has pertenecido también como miembro activo, como presidentes de muchas asociaciones profesionales, ¿no? Y has estado también muy implicado en la supervisión y atención a todo lo que es la salud mental. Muy de cerca has seguido esto, a pesar de ser un gran planificador de los servicios de salud mental. Pero ahora sí que me gustaría comenzar casi como desde el principio, ¿no? Pues vamos al principio. Pues venga, cuéntame tu historia desde el principio. ¿Cómo te planteas ser psiquiatra? ¿Cuándo te lo planteas? ¿Cómo llegas a la psiquiatría? No, yo me planteo ser psiquiatra muy pronto. O sea, yo me entero en el colegio de la existencia de Freud, realmente de Freud y de Marcuse, que era bueno, pues un autor cuyos libros tenía mi padre andando por casa. Y con este conocimiento es el momento también de desarrollo de todo lo que fue la antipsiquiatría, y es el momento en el que hay algún autor español que desde la psiquiatría está diciendo cosas sumamente interesantes sobre la situación social y política, y está participando activamente en ella. Me refiero a Carlos Castilla del Pino, ¿no? Y digamos que con estos modelos, que serían Freud por un lado, los antipsiquiatras por otro y Carlos Castilla del Pino por otro, decido hacer medicina para hacer psiquiatría. Es para cambiar la situación en la que en ese momento sabía que estaba la psiquiatría, entre otras cosas porque me parecía que la situación en la que estaba la psiquiatría reflejaba muy bien muchas cosas que había que cambiar en la sociedad en general. ¿Y cómo fue ese momento que llegas a hacer la residencia en Leganés, ¿no? Si no me equivoco? Antes también eran 4 años, como ahora. Sí, eran 4 años. Ajá. Y allí te encuentras con personas que son especialmente importantes para continuar con esa trayectoria que tú ya tenías. A ver, yo voy a Leganés por eso. Cuando yo termino la carrera, digamos, había 2 servicios en Madrid, 2 lugares que podían de algún modo representar el intento de generar una visión alternativa de la psiquiatría y poner en marcha algo así. Uno era el Francisco Franco, hoy Hospital Gregorio Marañón, y el otro era Leganés. Yo fui a visitar el Francisco Franco y la impresión que me dio en ese momento es que había mucho conflicto interno, y entonces decidí irme Entre a los Leganés. profesionales, entre los equipos entre los de profesionales, médicos. sí, entre los profesionales del servicio había 2, que era el que estaba buscando reformar la psiquiatría, ¿no? Dentro de ellos había mucho enfrentamiento y me fui a Leganés, donde también había mucho enfrentamiento, pero yo no lo sabía.
¿Y, y el Francisco Franco era monográfico también? No, 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 no. No, era, Era el Hospital Francisco Franco, era lo que yo Gregorio Marañón. vale, o sea que la unidad de Presumían en esos psiquiatría... años de que era el hospital más grande de Europa. Y lo que pasa es que tenía un pabellón, que era el pabellón de psiquiatría, que dependía de la Diputación, igual que el Alonso Vega, que era el Hospital Psiquiátrico de Madrid, lo que hoy es el Hospital Rodríguez Lafora, Ujú. ¿no? Estos dos dependían no de la Seguridad Social, sino de la Diputación de Madrid. Leganés dependía de la ISNA, que era la beneficencia estatal, es decir, eran instituciones marginales dentro del desarrollo que había entonces de la sanidad. Claro, porque hasta en ese momento, claro, ¿cómo llegan los pacientes? O sea, claro, yo estoy en la estructura de ahora, ¿no? Entonces, en donde los pacientes llegan de atención primaria, ¿no? O sea, la mayoría vienen de atención primaria especializada, de especializada pasan a, bueno, pues a ser atendidos ya en salud mental, pero en aquellos años, o sea, una persona enfermaba con un proceso de salud mental y qué le pasaba a las personas en aquellos entonces, porque no teníamos dispositivos A ver, en aquellos intermedios. años lo que había era una red diferente de la red sanitaria normal para los pacientes con trastornos mentales graves, eran los manicomios provinciales, fundamentalmente eran los manicomios provinciales, que daba una red de un intento de montar que hubo en el siglo XIX, de montar una beneficencia estatal, que esta también se iba a hacer cargo de eso, de la cual formaba parte Leganés, que para mí es importante porque yo trabajé allí, ¿no? Pero fundamentalmente la atención a los trastornos mentales graves se daba desde la beneficencia provincial, ¿no? Desde las diputaciones provinciales a través de los hospitales psiquiátricos provinciales, ¿no? Y allí se accedía directamente, le llevaba a las personas que tenían problemas graves, la policía, desde las casas de socorro de los ayuntamientos, era una auténtica red paralela, ¿no? Para lo que serían los trastornos mentales comunes, lo que había es un simulacro de atención que, que proporcionaban los neuropsiquiatras del seguro, que eran profesionales que ejercían a la vez la neurología y la psiquiatría y que tenían unas consultas de 2 horas para atender cantidades ingentes de personas que acudían allí, ¿no? Es decir, por poner un caso, en Alcalá de Henares, que ahora trabajan 270 y tantas personas, contando a los residentes en la red de salud mental, había 2 neuropsiquiatras de seguro con 2 horas diarias de trabajo de lunes a viernes. Esto es lo que había, ¿no? Y cuando se tenía que ingresar a la gente, Cuando se tenía que realmente... ingresar, ingresaban en los hospitales psiquiátricos. a los- Había alguna excepción. En algunos hospitales, algún hospital clínico tenía camas, el Hospital Clínico de Madrid tenía camas también, eh, y cuando se abrió el Hospital Ramón y Cajal, fue el primer hospital de la Seguridad Social en Madrid que tuvo camas también, pero en la Seguridad Social tenían unidades muy pequeñitas. En general, la, la red de la Seguridad Social, la red del INSALUD, no estaba pensada para atender a nivel de ingreso los problemas psiquiátricos. ¿Y por qué Leganés fue tan paradigmático en esta revolución a la atención a la salud mental? Mira, yo creo que Leganés llegó a ser tan paradigmático porque era completamente marginal. Entonces, Leganés no tenía la carga asistencial que tenía en ese momento el Alonso Vega, que era el hospital de la Diputación, donde se atendían la mayor parte de los problemas provocados por trastornos mentales graves, eh, sino que era un hospital que no tenía una obligación concreta, no tenía una población que decía es que esta es la que ingresa aquí, ¿no? Ujú. Con lo cual dio mucha libertad a las personas que trabajaban allí en un momento determinado para pensar, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer con esto? Y esto lo que fue conformando poco a poco fue un proyecto de transformación de un hospital que era fundamentalmente un hospital de crónicos con 200 y pico pacientes, en una red comunitaria de servicios que pasó a llamarse a partir de un momento determinado, justo desde el momento en el que yo me fui,
Instituto Psiquiátrico José Germán. Hoy ha vuelto a cambiar de nombre. ¿Y cómo eran esas conversaciones para transformar aquello? Porque me imagino que estaríais muy ilusionados, muy motivados, ¿no? Sí, Teníais los espacios, teníais las bueno, herramientas. claro, quiero decir, allí había, fíjate que yo creo que en ese momento era difícil prefigurar cómo se podía dar la transformación de los servicios eh, de salud mental, ¿no? Eh, la gente que provenía de la coordinadora de psiquiatría y más vinculada a la Asociación Española de Neuropsiquiatría posteriormente, y siempre vislumbró la posibilidad de transformación como algo que suponía cambiar los hospitales psiquiátricos, es decir, conseguir que la atención pudiera salir de allí al exterior, ¿no? Que los cuidados pudieran salir a la calle y que se pudiera generar un sistema de atención con la gente viviendo en sus casas. Esa era un poco la idea, pero desde una transformación de los hospitales psiquiátricos y contando con los recursos que tenían los hospitales psiquiátricos. Ujú. Y en aquellos entonces recibisteis presiones, es decir, ¿estaba todo el mundo apoyando la causa de que esto tenía que ir hacia eso? ¿O había homogeneidad Hubo en ese muchos momentos, criterio? no, nunca hubo homogeneidad. Es decir, hubo muchos tiras y aflojas. Yo creo que hubo mucho miedo por parte de la gente que trabajaba en los hospitales psiquiátricos a que un movimiento que supusiera la eliminación de los hospitales psiquiátricos lo que hiciera es dejarlos en la calle. Y entonces hubo muchas resistencias a la transformación provenientes del propio personal De la del hospital, psiquiatría, aparte del de los que hospital. hubo desde fuera, ¿no? Ujú. Pero hubo muchas resistencias. ¿Y para ti cuál fue el hito principal de ese proceso de transformación en el que participaste? ¿Cuál fue? Pues el hito principal fue que aquel hospital, que era de una red paralela, que no tenía objeto en la atención de los problemas más acuciantes de ninguna población en particular, sino que lo que hacía es atender a una colección de personas que tenían problemas crónicos y que llevaban viviendo allí toda la vida, pues asumió la responsabilidad de atender a la salud mental de una población concreta, ¿no? Y se propuso hacerlo huyendo de lo que había sido todo el modelo de la atención asilar de Leganés. Esto fue lo más importante, ¿no? Y en 1986 llega la Ley General de Sanidad, llega el artículo 20, en donde dice que, bueno, que hay que favorecer la salud mental hacia la comunidad, que hay que ir hacia esos modelos, que las personas pudieran ingresar en las unidades de hospitalización de los hospitales, nada de tenerlos recluidos en sitios alejados de los hospitales, ¿no? Y yo creo que esto también fue algo que permitió luego todo ese debate y toda esa transformación que acompañó todo esto, porque Sí, o sea, claro, ese eso, artículo fue muy polémico luego. bueno, a ver, eh, yo creo que ese artículo es un punto de llegada, no es un punto de partida. O sea, ese artículo resume el contenido de lo que se llamaba el documento de la Comisión para la Reforma Psiquiátrica, que es unos años previo. ¿eh? Y esto surge de una comisión que estuvo trabajando para pensar cuáles iban a ser las líneas por las que tenía que producirse la transformación desde el Ministerio de Sanidad, que había estado trabajando años antes y que había estado intentando recoger las ideas que había manejado la coordinadora y que había manejado la Asociación Española de Neuropsiquiatría, ¿no? Entonces, aquello es una síntesis de un acuerdo, ¿no?, de personas que estaban queriendo promover ese cambio, ¿no? Y aparece como artículo 20 de la ley. Podía no haber aparecido en ningún sitio, es decir, el documento se podía haber quedado en un documento de recomendaciones, pero aparece como un artículo de la Ley General de Sanidad, que esa sí que fue súper debatida. Yo recuerdo que nos iban llegando los borradores de la Ley General de Sanidad, cada vez más edulcorados en algunos de los aspectos
que hubieran permitido consolidar un sistema nacional de salud más sólido y más vinculado a lo público, y en un momento determinado pues aparece el artículo que dentro de los medios en los que se discutió fue relativamente poco discutido, es decir, toda la discusión había sido previa, ¿no? Y yo por ahí, bueno, un poco más, pero en los años 94, 95, cuando llegaba al mundo de la salud mental, me encontré con un debate bueno, de muchos psiquiatras que estaban como muy en contra de los dispositivos intermedios, ¿no? A favor de las camas hospitalarias, ¿no? Dispositivos intermedios que en aquellos momentos eran muy incipientes porque la red de servicios sociales estaba todavía poco desarrollada. En el 89 fue el primer CRPS, que fue precisamente en Alcalá, en tu área, ¿no? Y yo recuerdo que me encontraba con aquel debate, ¿no? de mucha gente que seguía defendiendo que frente a los dispositivos intermedios, los dispositivos en la comunidad, que lo que tenía que haber, o sea, lo que tenía que seguir estando son más dinero para camas, ¿no? Sí, o sea, esto Yo fue creo que así. a día de hoy eso ya no existe, ¿no? ¿O existe? Mira, no estoy tan seguro, quiero decir, porque Yo es soy muy que optimista, entonces. sí, porque fíjate, o sea, yo creo que eso tiene que ver, hay una idea que en ese momento se acaba convirtiendo, que está consagrada en ese cuaderno, me parece que era número 28 del PSOE, donde se establecen cuáles son las líneas por las que luego va a tirar la reforma, ¿no? Que es esta idea de que la psiquiatría es una especialidad como cualquier otra. Y la psiquiatría es una especialidad como cualquier otra porque la enfermedad mental es una enfermedad como cualquier otra, y esto es muy bueno porque eso hace que las personas que decimos que son enfermos mentales tengan los mismos derechos que el resto de los enfermos, ¿no? Esa era la idea, y esa idea yo creo que nos acabó pareciendo buena a todos de entrada. Claro, esa idea en algunos aspectos fue un desastre, ¿no? Es decir, y uno de ellos es este. O sea, otras especialidades no tienen centros de rehabilitación, visitas domiciliarias, no tienen este tipo de cosas, ¿no? Claro, nosotros tampoco tenemos quirófanos. Es decir, o sea, Ni aparatos sofisticados, ni ¿no? aparatos Con los que... sofisticados, ¿no? Quiero decir, entonces cada uno necesita lo que necesita para poder hacer su trabajo, ¿no? Pero durante mucho tiempo se pensó que lo que teníamos que tener es lo que tenían las otras especialidades médicas, y las otras especialidades médicas tenían camas, consultas externas, y se acabó. Y una laxa y remota relación con la atención primaria, ¿no? Y eso en momentos determinados bueno, pues ha sido muy potente, y yo creo que ha hecho mucho daño en el desarrollo de los servicios de salud mental. Bueno, yo eso sí que creo que a día de hoy sí que estamos en corrientes que siguen defendiendo eso, ¿no? O sea, hay los modelos estrictamente biológicos, ¿no? O sea, biomédicos, ¿no? Que se centran solo en, bueno, hoy en día muchas de las consultas de psiquiatría siguen estando solo para aumentar o disminuir medicación, ¿no? La idea de que en realidad lo que llamamos trastornos mentales tienen que ver con enfermedades que están basadas en el cuerpo y que nos remiten a alteraciones de equilibrios bioquímicos que se pueden corregir con fármacos, esa idea que ha sido dominante no tanto tiempo en psiquiatría, porque ha sido dominante desde que aparece Desde el que aparecen los Prozac, fármacos, ¿no? Para claro. acá. No, pero incluso cuando había fármacos, desde los años 50 hasta los 80, ¿no? Claro, esto hubiera sido considerado, o sea, decir esto, pretender que eso, que se podía reducir a eso el pensamiento sobre la salud y los trastornos mentales, hubiera sido tachado de reduccionismo y hubiera sido considerado impresentable por la mayor parte de la colectividad de, de las personas que pensaban en salud mental, ¿no?
Entonces eso ha sido un periodo de tiempo determinado, pero durante este periodo de tiempo pues ha sido la línea hegemónica y se ha mantenido de una forma muy potente. A lo largo de toda tu carrera has sido un gran defensor de los derechos humanos. Ujú. ¿Qué barreras has tenido que derribar con más ahínco para que esta defensa prevaleciera en el ámbito psiquiátrico? La defensa de los derechos humanos eh, se identifica con la crítica de una institución que es un atentado brutal contra los derechos humanos, que es el hospital psiquiátrico, pues tal y como eran, vamos, que era el instrumento central de atención pues hasta los años 80, ¿no? Mm. Y entonces, en ese momento, el elemento fundamental es la crítica del hospital psiquiátrico y el intentar conseguir una alternativa de atención que no suponga, vamos, el auténtico, la auténtica privación de todos los derechos que sucedían cuando uno pasaba la puerta del hospital psiquiátrico y perdía su capacidad de tomar decisiones, era forzado, vivía en unas condiciones absolutamente ignominiosas. Hay una película que se rodó sobre Leganés, que fue un equipo de cine que se tiró un año entero, el año justo anterior a que yo empezara la residencia, y se tiraron un año rodando escenas de la vida cotidiana en el hospital, Ay, creo con lo cual recordarlo. tenían kilómetros y kilómetros de película. Mm. Luego hicieron varios montajes, con algunos de los cuales ganaron el festival de, o no sé qué premio, en el Festival de Valladolid, aunque la película solo la pusieron en la 2 de madrugada porque era durísima. Porque es la que ve la inmensa minoría, la 2. Claro, pero sí, sobre todo a las 4 de la madrugada. El, el, mm, yo vi esa película muchos años después. Yo vi esa película nada más rodarla y me di cuenta que tenía delante de los ojos lo que vi el primer día que entré en el hospital psiquiátrico, un espectáculo pavoroso, que cuando llevaba unos meses trabajando de residente ya no veía, Es verdad. había dejado de ver, ¿no? Porque aquello dejaba de llamarme la atención. Cuando lo vi unos años después, que conseguí un DVD con la película, con una versión francesa de la película, con subtítulos en francés, ¿no? Claro, me quedé espeluznado, o sea, porque era una monstruosidad. Era como si en un momento determinado descubrí que había estado en Auschwitz, del lado de los carceleros. Había un objetivo muy claro, que era acabar con una institución ignominiosa como era el manicomio y sustituir eso por otra cosa que permitiera atender a las personas que tenían sufrimiento psíquico, proporcionándoles algo que no fuera la exclusión de la sociedad en una institución que los hacía invisibles, pero les hacía vivir un infierno, ¿no? Es decir, y claro, durante mucho tiempo esa fue el objetivo principal, ¿no? Ten en cuenta que claro, en los hospitales psiquiátricos había personas que ni siquiera eran personas en un sentido jurídico, ¿eh? Yo no me dediqué a hacer esto, lo hizo Kiko Montilla, pero el que se dedicó a buscar personas que la Diputación de Madrid tenía ingresadas en psiquiátricos de otras provincias, me contaba que al llegar a alguna de ellas y pedir el listado tenía Álvarez, no sé qué, tal, pal, pal, y al llegar a la M ponía mudo 1, mudo 2, mudo 3 y mudo Terrible. 4, ¿no? Y lo que tenías es personas sordas, ¿no? Que habían sido ingresadas allí, probablemente de niños que no tenían carnet de identidad y por tanto no tenían carta de ciudadanía, ¿no? Estábamos en ese nivel. Y así llegas a Alcalá, o sea, con toda esta trayectoria, Claro, llegas en el no, año yo llego, 91, claro, ¿no? o sea, yo estoy en Leganés, termino la residencia, de allí estoy en el primer centro de salud mental donde estuvimos a la vez gente de la que trabajaba en salud mental en el Ayuntamiento de Madrid, de la entonces recién creada Comunidad de Madrid, antes Diputación, gente que venía del manicomio del Alonso Vega, ¿no?
eh, y gente de la Seguridad Social, del INSALUD. Y estuve allí poco menos de un año. ¿Ese Pero fue el centro de Hortaleza? ese fue el Centro de Promoción de la Salud o el Centro de Salud Mental dentro de esto de Ese fue el primer centro en Hortaleza. Madrid que Fue el se crea. primero donde se daba esta circunstancia de que nos encontrábamos gente de distintas administraciones, lo que nos trajo muchísimos problemas, ¿no? Pero en ese momento yo saqué, vamos, hubo unas oposiciones, yo saqué una plaza de la comunidad y tuve que elegir entre quedarme en Hortaleza o volverme a Leganés. Y me volví a Leganés, porque yo en Leganés había dejado, vamos, había trabajado mucho en el proyecto de transformación. Yo en Leganés me encontré con personas, sobre todo con Manuel Desviat, que era una persona... eh, yo no sabía que Manuel Desviat era psiquiatra, yo había trabajado con Manuel Desviat, había militado con él en los grupúsculos antifranquistas, y los grupúsculos autónomos de los primeros años de la transición, pero como en su grupo casi todo el mundo era de Pegaso, yo pensé que él era de Pegaso. Y cuando llegué a Leganés me encontré que no era de Pegaso, que era psiquiatra y que estaba allí. Y bueno, hicimos una buena relación, trabajé con él en hacer el proyecto de transformación de Leganés y cuando tuve ocasión de esto, pues me volví a Leganés y entré. Fue una entrada conflictiva porque dependíamos de una administración diferente, la plantilla del hospital y nosotros, y hubo bastantes resistencias a que aquello empezara a ponerse en marcha, pero finalmente lo que hicimos fue tirar para adelante con un plan de transformación que hicimos para 4 años, se tardó 5 en hacer, Bueno, pero muy bien, ¿no? supuso... ¿Y eso qué supuso, el plan de bueno, pues transformación? supuso que dejó de haber un hospital psiquiátrico de Leganés y pasó a haber una red de servicios comunitarios donde había 2 centros de salud mental, un centro de día, que es lo que hoy llamaríamos un centro de rehabilitación psicosocial. No Había unos era talleres también, ¿no? Que los el, hacía Dionisio, ¿no? Puede ser, ¿te acuerdas? ¿Tú lo llegaste a a ver, conocer? lo que hubo es una reconversión de lo que eran los talleres ocupacionales Eso es. del hospital psiquiátrico, que tenían además toda la infraestructura para esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues, pero claro, se transformaron para convertirlos en un instrumento de rehabilitación, no en algo ocupacional o peor todavía, porque los talleres de los hospitales psiquiátricos no solamente tenían una función ocupacional, sino que muchas veces sustentaban un negocio como el trabajo de las cárceles, ¿no? Donde lo Sí. que pasa, sí, sí, donde se hacían trabajos sumamente insalubres, yo qué sé, montar con pegamento, con disolvente, cajas de cartón, ¿no? En naves que no cumplían ni en broma los criterios sanitarios y tal, o coser balones de cuero con, o sea, el, era todo el tema de la laborterapia en los hospitales dio lugar a alguno de los grandes escándalos de los hospitales psiquiátricos en España en ese momento. De hecho, mucha de la plantilla de Leganés venía de un sitio donde estalló un escándalo por esto, que es del psiquiátrico de Alcoete, que tenía vamos, la mayor actividad de laborterapia y por tanto de venta de objetos producidos A costa del a costa trabajo del de trabajo de unas las personas personas que que estaban allí. cobraban 3 cigarros, ¿no? Allí. Entonces, bueno, lo que te quiero decir es que allí se produjo la transformación de Leganés y en un momento yo estuve en el equipo de dirección de Leganés y salió la posibilidad de ir a montar, tal y como yo lo veía, era montar Leganés En en Alcalá de Alcalá de Henares. Henares, ¿no? Lo que pasa es que era totalmente distinto porque la transformación de Leganés suponía coger algo con una cantidad Una importante de historia, recursos, ¿no? era un hospital, Mm. ¿no? Que tenía pues, cuidadores psiquiátricos, calefactores,
electricista, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas Estructuras, ocupacionales, ¿no? Tenían tenía todo estructuras. esto y eso había que cambiarlo. Había que cambiarlo asegurándole a todo el mundo que no se iba a quedar en la calle. O sea, había que montar algo que tuviera el mismo número de calefactores y el mismo número de electricistas, ¿no? Por eso la residencia y todas estas cosas. Pero había que reconvertir esos recursos en otra cosa para cumplir otra función diferente. En Alcalá era un poco más como, había que hacer un poco más de magia porque no había nada. Y entonces había que conseguir por el procedimiento que fuera que los recursos llegaran, pero el esquema que yo tenía, el que yo dibujaba cuando hablaba con los, era el mismo, ¿no? O sea, lo que se trataba es de poder llegar a tener un sistema de atención que tuviera la entrada por atención primaria, que tuviera a continuación los centros de salud mental, que desde allí pudieran utilizar recursos como el hospital de día o la hospitalización domiciliaria o este tipo de cosas, que pudieran utilizar recursos de rehabilitación, etcétera, etcétera, ¿no? Era este esquema como en columnas que iban de lo más sanitario a lo más social, que estaba dotado en Leganés y que estaba en proyecto, era el mapa sobre el que ir colocando las piezas que iban llegando en Alcalá de Henares, en el año Estarás 91. bien orgulloso, ¿no? De lo que has conseguido. No lo sé. Fíjate que o sea, creo que se han conseguido cosas, es decir, claro, o sea, si lo que veo es la película espeluznante del manicomio de Leganés, pues claro, creo que sí que se han conseguido cosas muy importantes. Pero si lo que miro es lo que es la práctica actual, o sea, nuestra práctica actual, la práctica en la que, claro, lo que me doy cuenta es que hay muchas cosas que cambiar, hay muchas cosas que casi me gustaría pensar que cuando las vean grabadas los que ahora las han conocido haciendo la residencia y porque es lo que hay, cuando las vean con la misma perspectiva que vi yo la película de Leganés, les Les entre el parezca mismo espanto, espeluznante. ¿no? Y digan, pero esta gente cómo podía atar con correas a alguien en la urgencia del hospital. Esto es lo que me gustaría que pasara. Bueno, Está muy un bien. poco Ese triste. espíritu incansable de lucha, yo creo que está muy bien y además impregnarlo, ¿no? En la gente que está próxima, pues eso, que son responsables y que tienen cierta mano, ¿no? Aunque implique también mucho desgaste, ¿no? Como lo que me imagino que tuviste tú. Porque además tú llegas a Alcalá de Henares sin unidad de hospitalización, es decir, tú no tenías ningún sitio para ingresar a tus pacientes, ¿no? Estaba un Fíjate, hospital sin unidad de hospitalización. Es sí, una... había un hospital sin unidad de hospitalización. Mucho peor. Había un hospital que tenía construida una unidad de hospitalización que no estaba dotada. Y que iban pasando gerentes tras gerentes y contándome que no era prioritario el abrir la unidad de hospitalización, ¿no? ¿Y qué hacía la gente cuando estaba mal? O sea, Pues la cuando gente tenía cuando que ir a estaba mal ingresar. ingresaba en el Alonso, vamos, en el Alonso Vega, que ya no se llamaba Alonso Vega, se llamaba entonces Hospital Psiquiátrico de Madrid, en los Bellos el Rodríguez de la Fora, a 53 kilómetros de Alcalá de Henares. O sea, era un disparate. Lo que pasa es que era un disparate, pero era un disparate cómodo. Eso lo pagaba la Comunidad de Madrid, el hospital era del Insalud, y bueno, pues eso era una situación que resultaba cómoda y entonces nadie se animaba a desbloquearla. Por otro lado, abrir un servicio de psiquiatría con las camas y todo esto, pues le parecía a todo el mundo que era algo que iba a traer problemas, ¿no? Y entonces, pues los gerentes se resistieron como gato panza arriba, todos los que fueron pasando por allí, hasta que en un momento determinado la presión ciudadana, la presión sobre todo de la Asociación de Familiares, de APISEP, eh, Abanderó hizo esa causa, ¿no? necesario tomar esto. En algún momento hasta llegaron a cortar la La carretera de Centro-Oeste. Barcelona
¿no? Para presionar en este sentido. Yo creo que en el momento en el que cortaron la carretera de Barcelona yo estaba en el quirófano, Sí, no fuera a porque decir si no te nadie. hubieras ido a la carretera, seguro. No, no, no es porque hubiera, claro, por supuesto hubiera ido a la carretera, no, pero como estaba en el quirófano no podían decir que lo estaba organizando yo. Ah, bueno. Yo creo que el caballo de Troya de los años del inicio de la reforma era aquello de que la psiquiatría es una especialidad como cualquier otra, que alguien formulaba diciendo la psiquiatría es como el resto de la medicina, ¿no? Cuando yo creo que realmente, o sea, eso hubiera sido bonito si hubiera pasado también que el resto de la medicina hubiera sido como la psiquiatría o como la atención a la salud mental, ¿no? Ujú. Porque en salud mental es evidente que no contar con todos los determinantes sociales y con todas las intervenciones sociales que pueden cambiar completamente la vida de las personas que tienen problemas, no contar con eso es una locura, ¿no? Pero es que en la diabetes también, ¿no? Y que la idea es vamos a ir a los hospitales generales, abandonando los manicomios y tal y cual, y bueno, vamos a entrar en cosas que suponen, bueno, pues entre otras cosas, que las personas a las que tratamos van a ser vistas con respeto, etcétera, etcétera. Eso es lo que pensábamos. Pero también vamos a llevar una visión de la salud en general, que es una visión que tiene que ver con los determinantes sociales, que tiene que ver con la vida de la gente, que tiene que ver con las personas, ¿no? Ujú. Eso es lo que pretendíamos llevar a los hospitales. Ujú. Se nos quedó en el aparcamiento de los hospitales la mayor parte de las veces, ¿no? Pero, pero eso es lo que tendría que haber pasado. ¿Y a ti cómo te parece que se tiene que seguir trabajando para eliminar las prácticas coercitivas? En los Bueno, hospitales, probablemente en los hospitales es donde más se vea, ¿no? En las unidades de sí, hospitalización, ¿no? Cuando hablamos de las contenciones mecánicas o incluso de las químicas, a veces a nosotros, las nuestras, las más sociales, las que hacemos en el día a día, que son las informales, ¿no? Cuesta más verlas, ¿no? Pero tú sí que abanderaste uno de tus últimos proyectos acerca de estos informes que publicabas sobre las prácticas coercitivas, ¿no? sí, porque yo creo que, a ver, te decía, yo veo la película esta que se llama Animación en la sala de espera sobre Leganés y me doy cuenta de que yo estaba trabajando en un medio eh, monstruoso y yo no lo veía. O sea, lo vi el primer día, lo veía en la película, pero en un momento determinado lo dejas de ver porque pierdes la sensibilidad a eso. Lo primero que hace falta para poder cambiar esta práctica desde los profesionales. Esto además no va a cambiar solo por la voluntad y la acción de los profesionales, sino sobre todo por la voluntad y la acción de las personas que tienen problemas bueno, pues que han tomado la palabra sobre esto y han hecho muy bien, ¿no? Pero desde los profesionales la primera historia que hace falta es verlo. Y entonces, claro, tú lo que estás hablando son de los informes eh, que hicimos en los últimos momentos de estar yo allí, en los que lo que hacíamos es intentar hacer público lo que estábamos haciendo de coercitivo. O sea, en este momento no sabemos cuántas contenciones se hacen por habitante en los hospitales de Madrid. Eso no está publicado en ningún sitio, pero debería estar publicado. Porque Pero eso no parece que interese, ¿no? no, yo creo que no interesa porque si no lo vemos es como si no existiera. No, hacemos muy pocas, ¿no? Muy pocas, no, ¿cuántas? Y son más o menos que el año pasado y sobre qué tipo de personas, ¿no? Y con qué tipo, y después de qué tipo de cosas y a qué hora, ¿no? Y quiénes son los profesionales que las indican, ¿no? Es decir, el poder hacerlo visible es lo primero que hace falta, que es para poder hacer un cambio, ¿no? Es reconocer qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y plantearnos si se pueden hacer cosas por dejar de hacerlo o por hacerlo de otra forma. Con todo esto, ¿tú sigues pensando en que la atención a la salud mental está en crisis? No, 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 yo creo, saber, la atención a la salud mental está en crisis, o sea, yo creo que por fortuna, absolutamente. O sea, yo creo que lo que ha entrado en crisis, lo que en este momento sabemos, acaba de publicarse el metaanálisis de Joanna Moncrief y compañía, revisando cuáles son las pruebas que tenemos
de que la depresión es una enfermedad que tiene que ver con una alteración de la serotonina, en la que lo que ha conseguido es llegar a la conclusión de que no hay absolutamente ninguna prueba de que esto sea así. Esto, que es la idea que se instaura cuando llega el Prozac, ¿no? Ha sido el paradigma dominante durante unas décadas. Y esto yo creo que se ha acabado, por fortuna, ¿no? Esta idea de que los trastornos mentales responden a enfermedades que tienen que ver con alteraciones de los neurotransmisores que probablemente son por causa genética y lo que hay que hacer es corregirlas introduciendo desde fuera las sustancias que faltan o bloqueando las que sobran, como se hace con la insulina y los diabéticos, esta idea no Ya se no da más de sostiene, sí, ¿no? y entonces habrá que buscar otra. Cuando he dicho esto alguna vez hasta por escrito, sale gente de la que dice, pero los fármacos le han servido para mucho a las... Bueno, no tiene nada que ver. O sea, los fármacos pueden haber servido para mucho, pero lo que estamos hablando es de si la explicación es esa, ¿no? La metáfora que utiliza Joanna Moncrief yo creo que es también sumamente útil para esto, ¿no? Ella cuenta, claro, si una persona es tímida, le cuesta mucho acercarse a las personas con las que quiere ligar y no consigue hacerlo. Si se toma un gin tonic, igual consigue hacerlo, pero esto es que no lo hace porque tiene un déficit de gin tonic en el cerebro, pues seguramente no, ¿no? Esto es porque el gin tonic produce un tipo de intoxicación que es favorecedor, en determinadas dosis, favorece que uno pueda hacer cosas que no hace sin el gin tonic. Pues con esto pasa exactamente igual, con los ansiolíticos o con los antidepresivos o con los neurolépticos, ¿no? Y entonces, claro, pueden ser útiles, pero tenemos que buscar otro tipo de explicaciones. ¿La terapia narrativa mejora los malestares emocionales? Vale, lo que yo hago se puede llamar terapia narrativa, ¿no? Pero lo que yo sostengo es que la psicoterapia, se llame como se llame, en lo que consiste es en establecer conversaciones y relaciones que permiten que las personas modifiquen la narrativa que tienen sobre sí mismos, sobre el mundo, sobre sus relaciones, ¿no? Los distintos modelos psicoterapéuticos en lo que se diferencian es en con qué piezas construyen las narrativas alternativas a la narrativa que uno trae de entrada y que le produce sufrimiento. Hay quien las construye hablando de defensas frente a impulsos inconscientes que producen angustia y quien las construye hablando de pensamientos que se disparan cuando determinados estímulos producen, ¿no? Pero yo creo que todo lo que es lo que se ha llamado psicoterapia es una actividad, es una práctica narrativa, ¿no? Es una relación que permite modificar las narrativas a través de las cuales nos contamos a nosotros mismos y nos contamos el mundo en el que vivimos. Después de 40 años, con un movimiento de cambio como el que viviste, ¿te sientes decepcionado porque siga predominando a día de hoy la psiquiatría biologicista? Hombre, la palabra no es decepcionado. Eh, claro, me siento preocupado porque esto suceda y un poco aliviado porque me parece que estamos en los últimos estertores del reduccionismo biológico, ¿no? Me parece que porque, claro, yo creo que hay que aclarar que de lo que estamos hablando es de un reduccionismo, ¿no? No de la biología. O sea, de biología hemos aprendido bastante, ¿no? Casi todo lo que hemos aprendido nos lleva a darle importancia a las relaciones, al desarrollo, ¿no? Eh, pero eso no tiene que ver con lo que es la idea central de lo que podríamos llamar el reduccionismo biológico, que es de las enfermedades debidas a déficit de sustancias que tienen una base genética, ¿no?
¿Vemos malos donde solo hay enfermos o enfermos donde solo hay malos? Esto es una cosa tuya, ¿no? Que Sí, pusiste en su sí, momento. sí, lo decía. eh, yo creo que eso lo escribí en un momento en el que yo era presidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatría y cuando se descubrió una historia de estas monstruosas de un hombre austríaco que había tenido secuestradas a sus hijas y, bueno, en fin, y las había violado, tenía hijos con ellas durante años, ¿no? Era una historia. Y inmediatamente me encontré recibiendo llamadas de los periodistas preguntándome, eh, claro, qué enfermedad mental, qué trastorno tenía esta persona. Y claro, me encontré teniendo que contestar que esta persona no tenía ningún trastorno, ¿no? Que esta persona era una persona malvada, ¿no? Y claro, que lo que sucede es que cuando nos empeñamos en que donde lo que tenemos es personas malvadas, ¿no? Lo que hay son personas enfermas, luego cuando nos cuentan que le han hecho un diagnóstico de esquizofrenia paranoide a la persona que vive en la puerta de al lado, o sea, pensamos que lo que tenemos al lado es un malvado y corremos el riesgo de acabar como la hija de este señor de Austria, Mm, ¿no? Entonces, no, son dos cosas diferentes, mm, ¿no? ujú. Y eso es a lo que me refería con esa expresión. Muy bien. Claro, la pandemia ha traído hablar mucho de la salud mental, ha traído que ahora cada 2 por 3 tenemos como un aflorar, ¿no? De gente famosa, ¿no? Que se está destapando con sus Ujú. problemas, ¿no? De salud mental. Em, ¿Tú crees que se está hablando bien de la salud mental No, en estos momentos? o sea, No. yo creo que está bien que se hable, ¿no? Entonces empezamos por ahí, Mm, ¿no? Pero no siempre se está hablando bien. O sea, yo creo que una de las cosas que la pandemia ha puesto de manifiesto es que los recursos que tenemos para afrontar los problemas de salud, todos, pero también los de salud mental, no son tan estupendos como para que podamos dormirnos en los laureles y entonces probablemente hay que meter más esfuerzo allí, ¿no? Pero seguramente lo que necesitamos no es más de lo mismo. ujú. Claro, lo primero que pasa cuando se habla de salud mental y la pandemia es que alguien se pone a contar cuánto ha aumentado la prevalencia de los trastornos de ansiedad con criterios DSM-3, DSM-5, 5, ¿no? O los criterios o los depresión, ¿no? trastornos depresivos Mm, o tal, ¿no? Es decir, de forma que lo que habría es unas enfermedades que se han disparado en lugar de pensar que lo que esto nos ha enseñado es que tenemos que estar muy atentos a qué es lo que pasa si a unas personas que están en desarrollo y se encuentran con que no pueden acceder a cosas de las que necesitan para desarrollarse de una forma adaptativa, como son los adolescentes, se les privan de esas cosas durante el periodo de la pandemia, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que aprender que nos hacen falta más recursos, seguro, pero que lo que tenemos es que cambiar la forma que tenemos de mirar el problema ujú. también, ¿no? Y no consiste en tener más psicólogos, más psiquiatras, más horas de lo mismo que tenemos, más camas, ¿no? Sino de tener instrumentos que nos permiten ir a las causas de los problemas y no ir a lo que es más rápido eh, y más barato hacer con las personas que se quejan. ¿El futuro son hospitales de comunidad? Uf, a mí me gustaría pensar que el futuro no son hospitales. No sé lo que quiere decir hospitales de comunidad. Yo Pues a lo tengo mejor, un amigo que decía que a él le gustaría que la sanidad madrileña fuera una sanidad muy hospitalaria, porque le diera hospitalidad a un montón de gente, ¿no? muy bien. Entonces, si es en ese sentido, puede ser, ¿no? Si es en el otro, no. O sea, Mm, yo creo que lo que ahora mismo necesitamos desarrollar se parece muy poco a los hospitales. Lo que probablemente sí que tiene es mucho que ver con la comunidad.
O sea, yo creo que lo que vamos a tener que desarrollar son cosas que van a desenvolverse cada vez más en el domicilio de las personas y cada vez menos en los despachos y menos en el cúmulo de despachos que son los hospitales, ¿no? Ahora te voy a cambiar radicalmente de tema porque Vale, estamos ya llegando al final, ¿no? Pero no me gustaría terminar esta entrevista sin abrir dos temáticas. vale. Una, la de tu experiencia con los conflictos armados Ujú. y en esa trayectoria de cooperante, de voluntario, en donde estuviste mucho tiempo y no sé si a día de hoy sigues estando conectado eh, con esos organismos, ¿no? ¿Qué te quedas? ¿Qué aprendiste de aquella experiencia? Mucho. Vamos a aprender, he aprendido mucho. Sobre todo que las situaciones terribles, donde sucede, sacan lo mejor y lo peor de las personas. Ujú. Entonces, claro, al final se queda uno muy impactado porque sacan lo peor. Y entonces en estas situaciones suceden atrocidades, ¿no? Pero también sacan lo mejor. O sea, la capacidad de entregarse a poder ayudar y cuidar a otros, y esto que yo he visto en estos lugares de una violencia extrema, tanto en América Latina como en África como en Europa, Mm. no se da en, en las condiciones estas de tanta comodidad donde vivimos normalmente, ¿no? Y luego yo creo que, claro, el contacto con las situaciones extremas, claro, te hace ver lo importante que es lo que te pasa, que son tus experiencias, en cómo organizas tu visión del mundo, en cómo te comportas, en qué es lo que esperas de los demás, en qué es lo que crees que los demás esperan de ti y, en definitiva, en cómo vives a partir de ese momento, ¿no? Ujú. Que es el valor que tienen las experiencias frente a la idea de que lo único que hacemos es eh, expresar lo que viene escrito en el ADN y eso no tiene nada que ver con lo que nos sucede, ¿no? ¿Cómo pudiste cerrar la herida emocional de tu herida física en el conflicto de Bosnia? Pues, vamos, lo primero, yo no sé si las heridas se cierran del todo o dejan cicatrices en general, ¿no? Pero ni siquiera creo que sea de las heridas emocionales que más me han costado cerrar, ¿no? No. No, no porque, claro, al final que te hieran es una cosa que sucede en un momento. Claro, yo tengo, y eso sí me sirvió de mucho. Claro, yo una vez que me trajeron a España estuve 4 meses ingresado en el Hospital Gregorio Marañón. Ujú. eh, a punto de morirme todo el rato. Allí aprendí un montón sobre el funcionamiento de los hospitales y sobre cómo y la existencia del sufrimiento en los hospitales y el cómo lo manejamos. Vamos, poco después de eso volvía, claro, a trabajar en la interconsulta del Hospital de Alcalá y, claro, yo me llevaba allí pues un aprendizaje absolutamente, ¿Te eh, cambió la mirada? sí, me cambió muchísimo. Y ahora abro el otro melón. A ver. ¿Cómo es? Porque claro, yo a Alberto le conozco como mi jefe de servicio del área en donde yo trabajo. Conozco su capacidad para diseñar, para planificar, para darnos la tabarra, para llevar cosas al consejo de financiadores, ¿no? Mm. Pero no conozco a ese Alberto psiquiatra, donde está en su espacio más íntimo, atendiendo a los pacientes. ¿Cómo es? ¿Cómo es Alberto en ese espacio? A ver, lo primero es que yo lo que he tenido durante toda mi vida ha sido mucho interés en preservar ese espacio. De hecho, yo creo que una de las cosas que me facilitan irme a Alcalá desde Leganés es que Leganés se ha convertido en ese momento en una cosa sumamente compleja y Manolo Desviat, el gerente, me está pidiendo que disminuya el tiempo que dedico a la clínica, que eran en ese momento 2 días a la semana. Ujú. Entonces me voy a Alcalá, donde me propongo,
yo creo que lo he mantenido en muy buena medida durante los 20 y tantos años que he estado allí, dedicar la mitad del tiempo a la clínica. Claro, yo he tenido la suerte de que en clínica he podido hacer lo que he querido, es decir, porque lo que he hecho ha sido fundamentalmente psicoterapia, pero he hecho psicoterapia individual, de familia y de grupo, pues durante estos años, vamos, pues, como he querido y con la posibilidad, además, probablemente con una presión asistencial menor que la que tenían mis compañeros, y en ese sentido en una situación de privilegio que me ha servido pues para poder pensar sobre esa actividad y para poder nutrir la actividad que he hecho como docente en psicoterapia, ¿no? Y cuando te situabas frente al paciente, ¿cómo eras, Alberto? ¿O Pues, cómo es? pues, Porque yo creo que eso al final nunca, siempre se lleva, ¿no? pues mira, yo creo que tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando todo el rato. Yo no he llevado bata en mi vida. A mí en general mis pacientes me han llamado Alberto y no doctor Fernández Liria. Yo creo que hemos trabajado siempre sobre la idea de que esto que te preocupa y que tendríamos que poder cambiar es algo que tiene sentido, y lo que tenemos es que trabajar en cuál es el sentido que tiene para ver si se puede hacer encajar de otra forma en tu vida, de modo que no sea necesario que lo pases así de mal. Pues, Alberto, yo cierro agradeciéndote que no seas un psiquiatra típico, Vaya. aunque el ser atípico me dices que te gustaría ser más típico, pero en esta era en la que estamos todavía tú sigues siendo un psiquiatra atípico. Ojalá te copien muchos, ojalá muchas personas que vengan detrás de ti defiendan los derechos humanos y la atención con calidad y con dignidad a la salud mental como lo has hecho tú. Yo me siento muy orgullosa de, desde el 2011, creo que fue, estar en el área de Alcalá de Henares y haberte conocido y haber visto todo lo que se fragua ahí en el día a día. Y quiero recordarte una frase que leí precisamente ayer y que está asociada a ti, porque no sé de dónde la he cogido, pero de algo que estaba leyendo tuyo, que dice que los psiquiatras hacemos creer que el malestar emocional se maneja mejor utilizando fármacos. Esto solo lo puede decir un psiquiatra típico, como tú. No, pero eso es así. Bueno, No, y además, quiero decir, claro, habría que decir que de algún modo nos han pagado para hacer eso. ¿No? O por lo menos nos han dado muchas facilidades y muchos. pero Ellos. seguro que podéis hacer muchas más cosas que eso. No, claro, o sea, seguro que podemos hacer muchísimas más cosas, ¿no? Y, hombre, a mí lo que me gustaría es que lo que hubiera es fuerza suficiente para conseguir que la gente se forme para hacer otras cosas, además de eso. Pues muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias a ti, Teresa.